Profesora, compañeros, muy buenos días. Voy a hablarles acerca de la Carta de los Derechos Humanos. Soy la estudiante Hilda Orbe, me presento, de Campus San Lorenzo, carrera de Psicología, segundo semestre. Voy a darles una breve introducción de los derechos humanos, la cual surgió a lo largo de la historia del siglo XX tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Desde su creación, los derechos humanos han sido un tema central y crucial en la política global, en la legislación nacional de todos los países, de todas las organizaciones internacionales que buscan velar por el cumplimiento de estos derechos que cubran áreas esenciales de la vida humana, como el derecho a la vida, el derecho a la expresión, a la libertad de la expresión, el derecho al trabajo. La Carta está integrada. La Carta Internacional de los Derechos está integrada primero por la Declaración Universal de los Derechos a los Humanos. Esta declaración establece los derechos fundamentales de todos los niños con el objetivo de asegurar su bienestar, de que tengan un buen desarrollo y que los niños sean protegidos y no sean vulnerados, aunque es un trato vinculante. La declaración consta de 10 principios claves que buscan garantizar la dignidad, el respeto, el desarrollo integral de todos los niños del mundo. Luego tenemos lo que es la parte internacional de los derechos civiles y políticos, la cual se basa en los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos junto con la Declaración Universal de los Derechos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual ella busca proteger los derechos como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a participar en los asuntos políticos, públicos, entre otros. Tenemos el tercer punto, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual busca proteger los derechos humanos relacionados con el nivel de vida de las personas, el derecho a una alimentación digna, a una vivienda digna, a una educación, salud, seguridad social, el trabajo, todo esto de manera digna. Busca proteger el derecho a un nivel de vida adecuada, busca proteger el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, a que no se minimice a la mujer por el hecho de ser mujer, de que las mujeres no podemos. Aquí tiene que haber una igualdad y por eso se han establecido leyes que hoy en día nos amparan, de que podemos realizar dichas funciones tanto hombres como mujeres. Luego tenemos el derecho a la libertad de elegir, aceptar un trabajo, el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, tenemos derecho a la creación de sindicatos, tenemos el derecho a la creación de huelgas, porque cuando algo no nos gusta, algo nos está afectando de manera laboral y emocional, debemos de levantar la voz, debemos de mencionar eso que no nos parece. Tenemos el derecho a la protección especial de las madres antes, durante y después del parto. Tenemos el derecho a la libertad de los padres para elegir la escolarización de sus hijos y el derecho, sobre todo, a la participación de una vida cultural. Tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las cuales estas personas tienen todo el derecho de ser protegidas, de no ser vulneradas, de no ser explotadas, de no tener abuso sexual. Estas personas, incluidos los aspectos de género, dentro y fuera del hogar, toda persona con discapacidad tiene todo el derecho y el respeto de su integridad física, de una integridad mental e igualdad de condiciones de salud básica. ¿Cuáles son sus derechos? Derecho a la inclusión, al no
a la no exclusión o de extinción de ningún tipo de restricciones o preferencias basadas en su discapacidad, de que no debemos de poner estos limitantes, de que por el hecho de que tengan una condición, una discapacidad, se limiten a hacerlo. Más bien debemos de animarle a estas personas a de que su discapacidad no es un limitante para ejercer y demostrar sus capacidades. He llegado a la conclusión de que los derechos humanos son la puerta clave que hay que abrir para que esta sociedad camine hacia un futuro mejor, para vivir en una comunidad donde todos se respeten, de que todos nos respetemos y seamos capaces de entender los puntos de vista de los demás, ya sea en cuestiones de la sociedad o hasta las cosas relacionadas a la ley. Habiendo una sociedad sana de mente, tendríamos una sociedad capaz de admitir todos los puntos de vista y no habrían discriminaciones de ningún tipo de índole, como las creencias por sus colores de piel, sus ideologías, entre otras. Si podemos aceptarnos a los derechos mutuos, sería muchísimo mejor. Ese es todo lo que tengo que comentarles acerca de los derechos, de la Carta de los Derechos Humanos. Muchas gracias.